Hola, buenos días. Les agradecemos mucho el tiempo de espera para poder comenzar con esta sesión. Voy a empezar con una breve introducción de la empresa y de la persona que será nuestro presentador. Para empezar, Cineti es una empresa mexicana en consultoría de negocios y tecnología de la información. Surgimos a partir de la integración de dos consultorías. Desde 1995 nuestros miembros han trabajado en implementaciones de SAP como pioneros en los primeros proyectos y esta labor pues ha permitido que la empresa tenga experiencia con más de 30 clientes de diversas industrias. El ingeniero Eleuterio Becerra es la persona que va a dar esta presentación. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un diplomado en inteligencia logística para directores, certificado en APIX, y él actualmente está como socio director en Cineti desde hace 9 años para las prácticas de planeación avanzada y SCM. Él tiene experiencia utilizando Integrated Business Planning, Advancing Planning and Optimizer y Transportation Manager. Tiene experiencia también de más de 20 años en la consultoría de procesos, logística, Supply Chain Manager y soluciones logísticas de SAP. Les agradezco mucho y vamos a ceder la palabra a Eleuterio para que podamos comenzar con esta presentación. Gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar este webinar de nuevos paradigmas tecnológicos en la cadena de suministro. El contenido que vamos a revisar el día de hoy son los nuevos paradigmas tecnológicos, cadenas diferenciadas, retos en la cadena de suministro y Integrated Business Planning. Bueno, comenzando a hablar de los nuevos paradigmas tecnológicos, como bien sabemos, ha habido en los últimos años una disrupción de nuevos modelos de negocio. Hay varios ejemplos. Uno de ellos es Netflix en diferentes tipos de industria, ¿no? Netflix, por ejemplo, pues desbancó toda la industria que había de renta de películas e inclusive también ha pegado bastante fuerte a televisión abierta por su modelo de negocio de consumo cuando el cliente lo desea y no cuando específicamente ellos transmitan en un horario fijo, ¿no? Y rígido. Otro caso emblemático es Uber, donde pues, se convierte en la empresa de transportación más grande del mundo sin invertir en transporte como tal, uniendo con su aplicación a clientes que se quieren transportar y gente asociada que quiere dar el servicio como tal, ¿no? Algo similar es en Airbnb, donde es un desplazamiento de las cadenas de hoteles al existir privados utilizando la plataforma ofreciendo estos renta de espacio a niveles convenientes con a veces mejores ubicaciones y precios más convenientes en muchas ciudades del mundo, ¿no? Por mencionar algunos. Pasando al siguiente paradigma es el Omnichannel Demand. Básicamente, pues también con los temas digitales, a lo que nos ha llevado es que tenemos más opciones y estas opciones hacen que sean mucho más competitivo, ¿no? Desde temas de Amazon, el mismo Walmart está cambiando su paradigma de solo tener tiendas físicas a ofrecer envíos a través de su portal y sus aplicaciones digitales y portales especializados como Mercado Libre o eBay que son muy similares, ¿no? Entonces el tema de Omnichannel lo que ocurre es que va a haber demanda de muchos canales de clientes o está viendo de muchos canales de cliente y estos pues se tienen que captar para la cadena de suministro, saber modelar las tendencias, etcétera, y representa un reto de cómo ir agrupando toda esa información, pero también tenerla segmentada para reaccionar a las necesidades del mercado como tal. Por lo tanto, es un paradigma también en la cadena de suministro. Un paradigma adicional es la irrupción del Big Data. Básicamente, pues ayuda a almacenar, analizar, integrar grandes volúmenes de información para explotar patrones y combinar con otras tecnologías como Machine Learning. ¿Por qué es un paradigma tecnológico? Porque ya existe la tecnología para agrupar, almacenar una gran cantidad de datos que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y esto pues ayuda y se complementa con otros que vamos a ver a continuación.
ya existe toda esta tecnología. En México, por ejemplo, el sistema de administración tributaria del SAT, pues puede obtener toda la información de las facturas electrónicas y todo lo que se timbra de recibos, notas de crédito, etcétera, porque justamente accede a la información del Big Data y le permite analizar e integrar esa información, ¿no? Que ahora nos presenta, por ejemplo, nuestra declaración de impuestos prellenada y ya no de toda la información que recibió de los actores económicos del país, ¿no? Por dar un ejemplo, y de esos obviamente a nivel empresarial también hay muchos ejemplos de que se puede obtener información a nivel punto de venta, a nivel que antes era pues, prácticamente imposible poder tener un sistema que pudiera almacenar y manejar toda esa información de una forma rápida, inteligente y que se puedan hacer análisis, ¿no? Entonces, ese es el tema del Big Data. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el Internet de las cosas o el Internet of Things por su nombre en inglés. Y bueno, pues permite conectar muchas cosas, ¿no? Productos, activos, flotas, infraestructura, mercados, gente. Productos desde el ejemplo de si un refrigerador o un bien de consumo duradero se instala dispositivos que permita hacer un monitoreo y que el fabricante pueda saber y predecir cuándo va a tener alguna falla eh, ese aparato, pues es un ejemplo de cómo se pueden conectar los productos hacia las compañías y dar un mejor servicio al obtener información de cómo está trabajando o hacer diagnósticos de cómo está trabajando el equipo que vendieron, ¿no? En temas de flotas es muy común que se pueda también predecir cuál es el comportamiento de manejo de algunos choferes en trailers o autobuses y con esa información tomar decisiones en, en tiempo real. En temas de activos, pues se pueden eventualmente obtener información de cómo se está comportando, por ejemplo, una cadena de frío, ¿no? Si estoy transportando productos y estos necesitamos saber que efectivamente desde el punto que salió hasta donde llega se mantuvo la temperatura que debería de tener, pues es posible hacerlo con el Internet de las cosas y conectar. En temas de infraestructura, pues hay ciudades como que se pueden tener estos sensores y obtener información del caudal de aguas que se está teniendo en ciertas regiones para poder tomar decisiones de dónde asignan mayor capacidad de desalojo de aguas y sea esto de manera inteligente, congruente, en función a la medición y obviamente a tomar decisiones, ¿no? Lo mismo en temas de mercados y de gente, bueno, pues se pueden obtener mucha información de frecuencia de clientes, de tiempo que estuvo en un pasillo, en fin, hay una gran cantidad de información y cada vez hay más gente que tiene acceso a smartphones donde se puede obtener información muy valiosa que junto con el Big Data nos puede hacer un diferencial importante en la manera en que se pueda gestionar y administrar esa información, ¿no? El siguiente paradigma tecnológico es el Machine Learning. Es básicamente un aprendizaje automático, se refiere a los cambios que se realizan en los sistemas que realizan tareas asociadas con la inteligencia artificial. Estas tareas implican reconocimiento, diagnóstico, planeación, control de robots, predicción, etcétera. Entonces, este concepto lo que hace es que hay algoritmos en sistemas, en tecnología de información, que nos permiten sacar mejores decisiones a este tipo de reconocimiento, diagnóstico y control y realizar predicciones, ¿no? Ejemplos, hay varios en los mercados financieros, ya por lo menos un 50% de las operaciones de compra y venta de acciones lo realizan justamente utilizando inteligencia artificial y el concepto de machine learning justamente
porque hacen un reconocimiento de los patrones en el mercado de las empresas y personas que colocan órdenes de compra y venta y pueden tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, Machine Learning también es una herramienta muy importante. Más adelante vamos a ver un ejemplo en Demand Sensing de a qué se refiere esto a nivel empresarial, ¿no? El siguiente paradigma tecnológico es blockchain. Es una tecnología que nació a raíz de las criptomonedas, donde esta tecnología no existe o rompe el paradigma de que exista un ente central para administrar la información. Es un sistema descentralizado que está diseñado per se, que tenga mucha seguridad para que no sea burlado, y de esa manera, tomando este concepto y aterrizándolo a temas de negocio, pues tiene la capacidad de recopilar datos operativos, por ejemplo, clasificar eventos operativos. Un evento operativo es aplicar un costo y luego generar facturas por servicios prestados electrónicamente. Entonces, es una tecnología que está muy reciente y está en proceso de su implementación. Esto va a impactar directamente el comportamiento de, por ejemplo, todos los documentos y todos los trámites y procesos y procedimientos que se tienen que hacer para embarcar tanto camiones de importación, exportación, como barcos, etcétera. Esto va a ayudar a que sea un proceso mucho más ágil, confiable, porque se va a trasladar a temas electrónicos de alta confiabilidad en un sistema que es descentralizado y confiable. Finalmente, bueno, pues tenemos el tema de los vehículos autónomos. Entre ellos, pues hay temas de trailers, automóviles, drones. El caso de los drones, pues es emblemático, que se están utilizando, haciendo pruebas para entregar en la última villa desde un centro de distribución a lugares que son poco accesibles. Hacen pruebas de cómo podría hacerse ese tipo de entregas. Obviamente es algo incipiente, está todavía en proceso de lanzamiento y de un diseño más aterrizado a las necesidades de las empresas y cómo se puede modelar, pero finalmente son temas que tarde o temprano van a cambiar el mundo, ¿no? El tema de automóviles, pues dentro de pocos años y comenzando en Estados Unidos y en Europa, existirá la sustitución o la utilización de automóviles autónomos que nos va a dar más tiempo libre a las personas que necesitamos trasladarnos y que podamos acceder a comprar un vehículo autónomo. Eso también va a tener un impacto en el mundo de los negocios. Vamos a pasar al siguiente tema, que son las cadenas diferenciadas. Cuando uno opera una cadena de suministro que está centrada en el cliente, ocasiona que las organizaciones tengan que responder a una demanda de bienes y servicios. Estos pueden ser individualizados o no. Dado los temas que hemos visto con anterioridad, pues ya es prácticamente en diversos ámbitos de los negocios y del mercado y la sociedad, tener algo que sirva para todos, ¿no? Sabes que nada más tengo esta opción y ese tiene que servir para todos los casos, ¿no? Entonces, cada vez la gente pide algo personalizado, algo que lo haga diferente, algo que no necesariamente sea uno que aplique para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos están obligando a tener una mayor variedad de productos, un lanzamiento de productos más extendido, más frecuente, y por lo tanto hace más compleja la cadena de suministro. Lo mismo en tiempos de respuesta, ¿no? Pues muchas de las generaciones de millennials y seguramente centennials que vienen en camino y cada vez se incorporan a la vida laboral, pues nos exigen tener una inmediatez, o están acostumbrados a que todo lo pueden hacer digital desde un smartphone. Entonces eso pues desde luego va a tener impactos en las cadenas de suministro, en este tipo de expectativas que está esperando el mercado, la gente.
Entonces, si es lo que estamos conversando, ¿no? Si a lo anterior le agregamos la reducción del ciclo de vida de los productos, cada vez la exigencia de tener algo más personalizado, algo diferente, algo que tenga que ver con el medio ambiente, etcétera, pues eso va a hacer que tenga una reducción de ciclo de vida de los productos. Cada vez hay más suministros globales, hay una mucho más elevada competencia y la dinámica del cambio en el ambiente económico pues también es importante, ¿no? En México pues estamos viviendo un proceso electoral donde se puede generar incertidumbre de hacia dónde va a ir el siguiente gobierno, si va a cambiar o no algunas de las reformas que se hicieron en los últimos años, y eso pues va a tener un impacto en la dinámica del ambiente económico. Esto requiere pues el uso de enfoques de negocio innovadores que puedan adaptarse rápidamente al entorno, ¿no? Básicamente se requiere innovación, se requiere poder modelar y entregar servicios individualizados. Por lo tanto, pues una talla de que le queda a todos ha dejado de tener validez. Y esto pues va a tener y está teniendo impacto en diferentes cadenas de suministro. Como ustedes saben, dependiendo del tipo de industria y qué tanta competencia exista, pues se va viendo en diferentes momentos ese tipo de competencia, ¿no? Entre más estés a la alta tecnología y en segundo lugar a empresas de bienes de consumo, lo irás viendo con mayor prontitud versus otro tipo de industrias que pueden tomar quizás un poco de más tiempo, pero el cambio viene y viene bastante fuerte con mucha velocidad. El cambio ya está aquí. Entonces, ¿qué retos nos impactan en la cadena de suministro? Bueno, pues cómo hacer la interconexión con los clientes con altos niveles de eficiencia. Esto pues implica que tengamos o nos obliga a tener mayor información de los clientes de nuestros clientes, obtener información del punto de venta e integrarla y analizarla, ¿no? O sea, qué tanto impacto han tenido promociones, qué tanto impacto un cambio de precio, ese tipo de cosas nos obligan a tener una mayor red de integración con los clientes, buscando también una alta eficiencia con mayor colaboración y visibilidad en toda la cadena. Cadenas de suministro pueden estar en todos los mercados, ¿no? No pueden estar en todos los mercados. ¿Por qué? Pues porque típicamente se van a especializar en algunos, ¿no? Si estás compitiendo en costos, si estás compitiendo en innovación, si estás compitiendo en velocidad, algunos de estos son antagónicos, por lo tanto no necesariamente vas a estar en todos los mercados compitiendo, por lo tanto, y hay empresas muy grandes que hacen cadenas de suministro separadas, ¿no? Dependiendo del tipo de mercado que van a atender, entonces separan y segregan las cadenas de suministro, aunque obviamente pues hay puntos de integración, ¿no? Quizás existe una sola planta, pero esa planta atiende diferentes cadenas de suministro internas de organizaciones. Y obviamente pues esto nos impacta en buscar una flexibilidad estructural. Entonces la coexistencia de diferentes cadenas de suministro, como les mencionaba, va a provocar que tengamos que tener una flexibilidad y por lo tanto es súper importante tener sistemas de información que nos permitan tomar decisiones con una visibilidad completa de punta a punta y que podamos tener información a diferentes niveles, ¿no? Agregado, desagregado, con un enfoque a ventas, con un enfoque a marketing, con un enfoque a operaciones, con un enfoque a ver capacidades, ver el corto plazo, el mediano y largo plazo, etcétera, ¿no? Siguiendo con el tema de retos en la cadena de suministro, bueno, pues a más detalle, la demanda, pues tenemos que considerar todo el plan de crecimiento que trae la empresa. Dirán algunos, pues también en casos extremos de que haya de crecimiento, pues también hay que considerarlo. Tener toda la demanda real, ¿no? ¿Cuál es el sell-in? Lo que yo estoy vendiendo dentro de a mi mayorista, a mi cadena de retail, a mis clientes que, no, que ellos a su vez tienen clientes, y el tema del sell-out. Bueno, si podemos obtener información del cliente de nuestros clientes o del cliente final,
es muy valioso e integrar toda esa información para ver cómo se comporta, ¿no? Obviamente todo el tema de promociones, tanto las que se están impulsando como empresa, como lo que está haciendo nuestros competidores para entender qué tanto impacto tiene y cuál es la reacción que se está teniendo, ¿no? Como se lanzan nuevos productos, pues tiene que haber pruebas de mercado, pruebas de precio, los nuevos productos, y esto pues se tiene que ver en pronósticos, ¿no? Pronósticos que nos tienen que considerar la variabilidad en el corto y en el largo plazo. Tiene que existir una adaptación a lo que está sucediendo. No podemos seguir viviendo con un pronóstico que se actualiza una vez al mes y se hace obsoleto en el muy corto plazo cuando ya lo ves a nivel producto, localidad, se vuelve un tema con mucha variabilidad o no es creíble, por lo tanto es muy complejo para una empresa poder adaptarse y reaccionar a esas situaciones. Considera toda la demanda nacional de exportación de los diferentes canales por zona, centro de distribución, clientes clave, etcétera. Es sumamente importante poder llegar a tener este modelado de información para poder tomar decisiones de manera lógica, ordenada y que tomen, que ayuden a la empresa a cumplir con sus objetivos estratégicos. ¿Qué otro reto tenemos en la cadena de suministros? Bueno, los recursos son limitados, ¿no? Inventario, típicamente de producto terminado a nivel nacional por localidad, por almacén, centro de distribución, el inventario total de la cadena de suministro, poder tener la visibilidad de cuánto inventario tienen nuestros clientes. Esto es muy, muy importante y pues toda esa información tiene que ser con calidad y asertividad, tiene que ser oportuna, quiere decir que se tiene que estar actualizando con una frecuencia adecuada y tener una visibilidad de qué es lo que viene, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que viene, qué es lo que tengo en tránsito, etcétera, ¿no? Eso es muy, muy importante que se tenga y se pueda modelar para tomar decisiones acertadas. Y finalmente, pues está el tema de capacidades, ¿no? Saber cuáles son nuestras instalaciones, nuestros equipos de producción, cuáles son las capacidades de nuestros proveedores, de maquiladores, de almacenamiento, de transportación hacia el cliente y obviamente la otra capacidad es en un tema financiero, ¿no? Nuestra capacidad de capital de trabajo y flujo de efectivo para poder enfocarnos en algo realista y alcanzable, ¿no? Entonces, estos tres factores siempre están en una cadena de suministro, intercambian información de ida y vuelta para tomar decisiones en diferentes niveles. Entonces, es súper importante que podamos tener una herramienta que todo esto lo vea de manera integral y nos ayude a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre, no? Pues tengo una demanda, la cual es real, pero también voy a tener una demanda proyectada, ¿no? Voy a tener recursos actuales, pero también puedo tomar decisiones de armar inventario para un pico de demanda o quizás ampliar turnos, etcétera. Entonces, ese tipo de decisiones se tienen que tomar con antelación porque, pues no, generalmente es muy difícil construir inventarios o crear recursos de, en el muy, muy corto plazo, ¿no? Y obviamente el tema de capacidades, bueno, si voy a tener problemas por temas de mantenimiento, por temas de capacitación, por temas de algún proveedor o de almacenamiento, si voy a afrontar un pico de demanda en noviembre, diciembre, entonces pues probablemente necesita buscar capacidades de almacenamiento desde antes y asegurarme que las voy a tener, porque si voy a construir inventario y no tengo dónde ponerlo me va a meter en un problema serio, ¿no? Entonces necesitamos también una herramienta que nos permita entender todas estas proyecciones, cuáles son los recursos programados, cuál es nuestra capacidad planeada para tomar las mejores decisiones en cuanto a priorizar y saber qué es lo que va a ocurrir. Pero también en el corto plazo, esta misma información nos debe servir para tomar decisiones en reacción a lo que está ocurriendo en la cadena de suministro y tomar las mejores decisiones, ¿no? Priorizar algunos clientes. Si no puedo cumplir con el 100% en los días
que está solicitando, bueno, cuáles tienen mayor prioridad y poder modelar también escenarios de, bueno, ¿qué pasa si, no? Anticiparme, y esos escenarios pues tienen que ser muy ágiles la forma en que se puedan realizar, ¿no? Y estas mismas decisiones se tienen que tomar a nivel estratégico en un largo plazo, típicamente en un proceso Sales and Operation Planning, y eso tiene que permear a la organización. Obviamente la entrada principal es cuáles son las decisiones estratégicas y el camino que están tomando la empresa para alinear todos estos elementos hacia esa estrategia y poder apoyarla. Y esta misma información tiene que permear hacia una planeación operacional a mediano y corto plazo. Obviamente esto se retroalimenta en la medida en que podamos ir cumpliendo o no con las decisiones que se están tomando, y obviamente los cambios en el mercado, en la demanda, eso se tiene que poder recibir, analizar, tomar decisiones tanto en el largo plazo, en un proceso Sales and Operation Planning, como en el mediano y corto plazo. Dado esto, pues nos hace, y bueno, obviamente a todo esto que hemos hablado hay que sumarle los paradigmas que vimos, los nuevos paradigmas que vienen a impactar la cadena de suministro, que va a hacer que haya mayor estrés en las cadenas de suministro, que se tengan que tomar decisiones cada vez más rápidas, pero también considerando mayores elementos que van a impactar de manera directa el funcionamiento de la empresa. Entonces, existe una solución en el mercado que se llama Integrated Business Planning, que nos permite justamente hacer una planeación empresarial integrada con altos estándares, facilitando la colaboración entre las diferentes áreas, hacer una sincronización de los calendarios y las fechas que se tienen que cumplir, tener una integración de procesos y de personas, hacer que efectivamente haya una colaboración, que no se trabaje por silos, se trabaje con métricas que sirvan al proceso, que pueda ser ágil y flexible, que nos pueda eventualmente, y lo vamos a ver a más detalle, servir como una palanca de valor, ¿no? El Integrated Business Planning de SAP, es una generación, o la última generación de herramientas de SAP para la operación de la cadena de suministro, y incluye un impulso tecnológico para poder modelar y soportar millones de data. El Big Data que vimos con anterioridad lo considera dentro de su base de datos HANA. Algoritmos avanzados con enfoque de Machine Learning, esto también lo considera el famoso Demand Sensing, para optimizar el pronóstico de corto plazo en base a patrones, en base a múltiples variables. Básicamente es un concepto Machine Learning que nos ayuda justamente a, junto con el Big Data, a tomar mejores decisiones y soportar los millones de datos que podemos explotar, que muchas veces o muy pocas empresas en este momento están teniendo esa facilidad o esos mecanismos de procesos y herramientas para poder sacar el mejor provecho de la información que existe y que va a seguir existiendo y va a ser cada vez más grande, por lo que vimos con anterioridad. Se puede tener un acceso mediante cloud, quiere decir que la aplicación tiene muchas ventajas en este sentido, al ser un acceso a la nube. Ya no tienes que instalarlo en tus propios servidores, sino es una renta que vas pagando para tener acceso a estas funcionalidades, y pues cada trimestre incorpora nuevas funcionalidades que eventualmente se pueden ir utilizando para modelar escenarios más complejos, cambiantes, o tener mayor flexibilidad, ¿no? Básicamente nos va a ayudar a poder modelar de mejor manera la escasez de recursos, entiéndase mano de obra y recursos en general, de inventarios, etcétera. Poder tener una economía colaborativa con proveedores y con la logística, tomar mejores decisiones no solamente al interior de la empresa, sino en la cadena extendida de suministro,
está enfocada a las demandas de los clientes y los mercados a través de mejores planes de demanda, colaboración y poder responder a los cambios que existan en el corto plazo, así como a los productos y activos, ¿no? Y productos personalizados que estamos viendo en los temas de cadenas diferenciadas. Esta solución de SAP IBP o Integrated Business Planner es una solución que nos ayuda, entre otras cosas, a tener un modelo completamente integrado en un solo. Cuando decimos un modelo completamente integrado, si nos remontamos a lo que ocurre en el día de hoy en gran cantidad de las organizaciones, es muy difícil poder establecer un proceso de Sales and Operation Planning, por ejemplo, porque las métricas medidas y el enfoque que le dan la demanda, la gente de ventas, la gente de marketing, es muy diferente al que, como ve la información, la gente de operaciones, logística, planeación, y también diferente a como ve el área de finanzas. Al tener un modelo completamente unificado que puede permitir el modelaje de diferentes niveles agregado y detallado en una misma base de datos, justamente por el tema de Big Data, eso nos hace mucho más flexibles, mucho más veloces y ágiles para tomar decisiones. Esta herramienta lo soporta a la perfección. Poder hacer análisis de qué pasa si en tiempo real, que sea muy veloz la forma en que lo hacemos. Hay herramientas de planeación avanzada en el mercado, pero el intentar hacer cambios para modelar algo realista, pues puede tomar varios días y ya cuando tomas la decisión quizás es demasiado tarde, ¿no? Esta herramienta, al hacer su interfaz a través de Excel y que se conecta a la base de datos, es muy poderoso en ese sentido. Obviamente también permite el tema de colaboración, ¿no? Que sea transparente para saber cuáles son los cambios, en dónde estamos situados y llevar un tracking de las decisiones que se están tomando. Y lo que ya habíamos hablado, bueno, pues es una interfase muy amigable, muy intuitiva para los usuarios porque el 90% se hace dentro de Excel y eventualmente algunas métricas en una interfase web. Entonces, muy diferente a lo que ustedes conocen como las típicas pantallas de SAP, del RP, es algo completamente diferente y muy avanzado, ¿no? Entonces nos permite modelar procesos de ventas y marketing con pronósticos, nos permite hacer un consenso del plan de demanda, nos permite calcular el inventario a diferentes niveles y todas sus proyecciones, modelar como un solo problema los temas de capacidades y disponibilidad de materiales para un plan restringido y optimizado, nos permite evaluar cuál va a ser las ventas en la moneda que definamos y cuál va a ser el impacto en la utilidad bruta que estaríamos teniendo con esos planes. Permite realizar mejores juntas de analíticos y ejecutivas y eventualmente en el corto plazo permite hacer ajustes para los cambios en la demanda con ciertas reglas de priorización y de qué es lo que se debe de atender. Entonces es una suite con varios módulos que se pueden ir adquiriendo poco a poco e ir implementando poco a poco, que nos va a permitir justamente ir enfrentando a todos los cambios de paradigma y todos los cambios en el mercado que van sucediendo y que seguirán sucediendo para mejores decisiones. Vamos a pasar a un poco más detalle de lo que es los diferentes módulos de lo que es SAP Integrated Business Planning o IBP. Empezando con lo que es Sales and Operation Planning. Nos permite, como hemos mencionado, poder modelar efectivamente cuáles son los diferentes subprocesos más importantes desde la planeación de la demanda, la planeación del suministro, las juntas previas pre-SOP,
hasta la junta ejecutiva de SOP, donde se pueden analizar información en tiempo real a diferentes niveles de agregación y nos ponen también un seguimiento, y a través de workflow se puede saber cuáles son el avance de los escenarios que se están modelando. Se pueden acceder a tener ciertas métricas como se muestran en este slide en medio, y permite la colaboración dentro del equipo para eventualmente evaluar diferentes escenarios o versiones para llegar a las juntas con diferentes decisiones o diferentes casos que se pueden ir resolviendo, ¿no? Típicamente en una empresa que ha intentado implementar el proceso de Sales and Operation Planning, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y a veces con información no tan confiable, se llega a un solo escenario en las juntas de S&OP, y lo ideal sería que se puedan evaluar varios escenarios con varios supuestos y que esos cambios fueran muy rápidos en simulación, inclusive en la misma junta, y poder tomar las mejores decisiones sabiendo cuál va a ser el impacto en demanda, en abastecimiento y en el plan financiero, cuál sería la utilidad bruta en base a esas definiciones que se están teniendo, ¿no? En esta imagen de acá, bueno, pues se alcanza a ver que la interfaz es en Excel, que se pueden tener ciertos gráficos y toda la información, lo que hace mucho más manejable para todos los usuarios que participan en estos procesos de planeación y optimización de la cadena de suministro. El siguiente módulo de IBP es el de demanda. Es un módulo bastante poderoso en el sentido que puede obtener información fuente de muchos lugares, desde soluciones de presupuestos, soluciones de data warehouse o business warehouse, temas de promociones o planeación de promociones, información del punto de venta se puede modelar, y cualquier otra información que pueda ser integrada. Se puede hacer una clasificación ABC y también XYZ en función a la variabilidad de la demanda que se tiene. Obviamente hace los cálculos de errores del pronóstico, y esta información la considera para, al momento de hacer el pronóstico, se puedan asignar y evaluar los diferentes modelos y pueda tomar la mejor decisión con el pronóstico de menor error estadístico. Se pueden considerar las promociones y analizar su impacto que va a tener. Para limpiar la historia también es muy importante manejar todo el ciclo de nuevos productos y generar un plan de demanda realista que sea medible y que tenga los algoritmos más avanzados. Entre ellos, bueno, pues ya considera algoritmos como el ARIMA o Box Jenkins, entonces es de lo más avanzado que existe. Y por otra parte, en el corto plazo existe lo de Machine Learning que hablábamos, es el Demand Sensing. Toma información para optimizar el pronóstico de corto plazo y que nos permita tomar decisiones adecuadas al optimizar y encontrar patrones de qué está sucediendo con la demanda a nivel día, a lo mejor a nivel punto de venta o a nivel también centro de distribución, y en función a eso tomar mejores decisiones de cómo se va a mover el inventario de mis plantas productoras a los centros de distribución o de los centros de distribución hacia los puntos de venta. Esta herramienta es súper poderosa en ese sentido y que nos hace elevar la asertividad y reconocer los cambios de patrones en el corto plazo para temas de distribución, para temas de producción, etcétera. El siguiente módulo es el IBP Supply and Response. Es un módulo muy amplio. Es veloz y ágil porque soporta una gran cantidad de alcances en muchas industrias, ¿no? Se puede modelar a nivel táctico para ver en un contexto de Sales and Operation Planning, y se pueden hacer planes con o sin restricciones. Tiene métodos optimizados y también soporta los análisis de what if, ¿no? ¿Qué pasa si? Al igual que los otros módulos, su interfaz más importante es en Excel.
se puede también modelar a nivel operativo para crear órdenes tanto de planes de producción como solicitudes de pedido y necesidades de distribución que se tengan que hacer. Eventualmente también para temas de available to promise se pueden actualizar cuál es la información más importante para que se puedan cumplir los planes a lo mejor de ciertos clientes estratégicos y no existe una canibalización de producto. Se consideran las reglas de priorización y pues existe una gran cantidad de análisis para entender, por ejemplo, si no voy a cumplir una demanda en cierto tiempo, sobre todo a nivel operativo o a nivel response, pues saber cuál es la restricción, si es un tema de materiales, si es un tema de capacidades, y en función a eso tomar decisiones. Y ya en el muy corto plazo existe una funcionalidad de response planning que lo que nos sirve es para crear y ajustar órdenes de suministro y reprogramar pedidos de venta. Entonces, si se tiene y se alimenta cierta información de cuáles son las prioridades que debe de tomar por cliente, por tipo de pedido de venta, etcétera, es muy flexible en ese sentido, nos puede ayudar a hacer una reacción y programación, una reprogramación de confirmación de pedidos de venta, inclusive también para el tema de planeación de distribución en el corto plazo o conocido como deployment, qué producto voy a mover de una planta a los centros de distribución y obviamente soportando situaciones de escasez o fair share y también temas de push que se tienen que modelar en varias situaciones, ¿no? El siguiente módulo es una torre de control o el IBP Control Tower. Es un módulo de monitoreo y de métricas. ¿Cuáles son las métricas más importantes que traen? Pues están basadas en el modelo SCORE, que es el Supply Chain Operation Reference, que ya está incorporado a APIX. Entonces, todos esos KPIs o indicadores de gestión están predefinidos en esta herramienta y se puede llevar y conectar obviamente con sistemas de información de clientes, de proveedores, etcétera, con la finalidad de tener una visibilidad completa en la cadena de suministro, que se puedan ver y hacer un drill down de situaciones a nivel geográfico, a nivel producto, a nivel cliente, etcétera. Y eventualmente, si suceden alertas que nos están impactando, se pueden modelar y administrar casos con la finalidad de que de manera colaborativa se encuentren cuáles son las causas raíz y se puedan tomar decisiones y dándole un seguimiento dentro de la herramienta, que eso pues, permite una mejora continua para siguientes situaciones que se pueden llegar a presentar y tengamos una mejor toma de decisiones. El siguiente módulo que vamos a revisar es el de inventario. Básicamente es la optimización de saber dentro de toda la red de suministro cuál es el lugar donde los niveles de inventario que debería de tener. Y en ese sentido, esta herramienta lo ve de manera integral. Entonces, en función a la demanda de los clientes, el error de pronóstico y la confiabilidad en los tiempos de entrega y sus variabilidad, así como la frecuencia y los tamaños de lote y los niveles de servicio que se quieren obtener, esa herramienta calcula y te dice cuánto inventario debes de tener. Y una vez que se ejecuta esta herramienta y toda esta información está madura y calibrada, pues nos va a dar información muy valiosa porque no siempre te va a sugerir que subas tus niveles de stock de seguridad, sino te puede sugerir que hay lugares donde tienes más inventario y lo tienes que bajar y en otros donde lo tienes que incrementar. Como esta información es integral, pues toda la información de demanda, de suministro, tiempos de entrega, etcétera, se va retroalimentando entre los diferentes módulos que estamos viendo, el módulo de demanda, el IBP Supply y desde luego en el Sales and Operation Planning para saber cuáles son el comportamiento de los niveles de inventario. Entonces esta herramienta sirve también con mucho su
resultado nos permite tener mejores niveles de servicio y optimizar nuestros niveles de inventario en toda la cadena de suministro. Como les he comentado, los módulos de IBP se pueden ir implementando poco a poco. Un roadmap que se puede ir armando. Obviamente cada empresa tiene sus particularidades y en función a eso es como se irá sugiriendo cuál es lo que más conviene. A continuación viene la sesión de preguntas y respuestas, así que estamos listos para saber si hay preguntas, pues con todo gusto. En su herramienta hay un botón para levantar la mano y eventualmente realizar las preguntas que se tengan. Hola, Eleuterio, habla Alma. Me llegaron dos preguntas por el chat. Sí. Me dice David Gómez, me interesa el tema de cadena de suministro. ¿Ustedes me ayudan a hacer un diagnóstico de mis procesos actuales y cómo mejorarlos? Sí tenemos esos servicios de hacer un diagnóstico y en función a eso hacer recomendaciones tanto a nivel proceso como herramientas de tecnología de información con la finalidad de llegar a lo que nos preguntan, ¿no? Entonces la respuesta es sí. Obviamente de manera ideal es tener algunas cita de manera presencial y en función a eso ir esbozando cuál sería el plan de trabajo, cómo podremos trabajar. Perfecto, gracias. Y me llegó otra pregunta por el chat. Rogelio Guzmán dice, actualmente tengo un RP. Entiendo que ustedes son expertos en SAP. ¿Pueden apoyarme si mi ERP no es de SAP? No, en general no. Lo que estamos presentando, que es entre otras cosas, el Integrated Business Planning, esta herramienta sí se puede conectar a un ERP no SAP con la finalidad y bueno, es totalmente abierta esa integración. Por lo tanto, nuestro foco es hacer las empresas y sus cadenas de suministro más eficientes en función a sacar un mejor provecho de sus procesos y su tecnología de información. Esa sería la respuesta. Parece que alguien... Gracias. Hay otra pregunta de Felipe Soto que dice, ¿habría que actualizar la versión de SAP? Primera respuesta, el Integrated Business Planning no es obligatorio que tengas, por ejemplo, S4HANA, que es la última versión. La respuesta es no. Y si pide, pues que estén en una versión 6.0, si no mal recuerdo, Enhancement Package 4, para tener una integración total con el Integrated Business Planning. Entonces, dependiendo del roadmap que se siga, como les había comentado, no necesariamente se implementan todos los módulos de primera vez, sino se va diseñando un roadmap en función a las prioridades y necesidades de cada empresa. Se puede trabajar con el sistema y se puede integrar perfectamente con su RP SAP, aunque no, o sea, la respuesta es no es mandatorio esa actualización de versión de SAP. Ok, no sé si hay más preguntas, si no creo que pasamos al sondeo. Bueno, va a aparecer un sondeo en su pantalla, entonces les vamos a solicitar que nos ayuden a contestar estas tres
3 preguntas. La primera es ¿qué sistema de planeación utiliza el día de hoy? Si es solo Excel. Si utilizan MRP sin realizar ajuste de capacidades. Si tienen algún sistema de planeación avanzada con optimización. La pregunta 2 es qué nivel de maduración de cadena de suministro considera que se encuentra su empresa. Y bueno, pues aquí viene la descripción de lo que conocemos como nivel de maduración. Y por otra parte, la 3 es su empresa requiere hacer inversiones en cadena de suministro, pues elija cuál de ellas es donde estaría enfocados las necesidades de inversión en su cadena de suministro. Y aquí estamos a sus órdenes para cualquier duda. Se puede también abrir el micrófono si hubieran necesidad. Me parece que pues están en proceso del sondeo. Y pues si existe alguna pregunta, pues con todo gusto aquí estamos para servirles, así como agradecerles su tiempo en este webinar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por haber respondido a nuestro sondeo y las preguntas que nos respondieron. Aquí vemos los datos de contacto de Eleuterio Becerra. Aquí está su correo, su teléfono, si gustan ponerse en contacto ya de forma particular con tal vez alguna pregunta muy precisa. Él está a sus órdenes y pues nuevamente les agradecemos su tiempo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos, que tengan un muy bonito día. Hasta pronto.